Amigos, a esta hora le presentamos un recuento de lo ocurrido en estas últimas horas en Venezuela. La Sala Electoral del TCJ emitió una sentencia en respuesta a un recurso contencioso electoral interpuesto por el dirigente político José Brito, asegurando que los comicios del pasado 22 de octubre carecen de legalidad. Hoy vamos a conversar en Buenos Días con el abogado constitucionalista José Vicente Haro, experto en este tema, para que nos hable y nos presente el análisis tras la decisión del TSJ sobre el proceso de las primarias. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Saludos, buenos días, saludos a la audiencia. Un placer tenerle con nosotros para que vayamos despejando un poco las dudas. Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias. Así dice textualmente la sentencia. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué significa esto? Desde el punto de vista jurídico, significa que se ha iniciado un proceso judicial en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual se va a revisar todo lo que fue el proceso de primarias, los diferentes pasos que llevaron a la primaria, la constitución per se de la Comisión Nacional de Primarias, la convocatoria a las elecciones primarias, la metodología que utilizó la Comisión Nacional de Primarias para realizar este evento interno de los partidos políticos, coaliciones políticas y partidos de la sociedad civil, y esos efectos quedan suspendidos temporalmente, hay que aclararlo, temporalmente, mientras dura el proceso judicial, que se tomará pues algunos meses por los lapsos establecidos en una ley que se llama Ley de Procesos Electorales. Para aclarar un poco a la audiencia, ¿se puede hablar de supuestos delitos sin tener pruebas, por ejemplo? En lo absoluto, y eso es lo que genera mayor preocupación de este fallo del Tribunal Supremo de Justicia, de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, a la que hay que darle una medida precisa, ¿no? Una medida precisa. Es una decisión que admite a trámite una acción judicial que presentó el ciudadano José Brito. Con eso se inicia el proceso judicial, se ordena la notificación de los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, del fiscal general de la República, se habla de la comisión de unos supuestos delitos, concretamente se hace referencia a esos delitos que ha hecho mención el fiscal general de la República la semana pasada en una rueda de prensa, y esto se hace, sin embargo, no obstante el hecho de que no hay evidencias, no hay indicios, no hay presunciones, no hay elementos, no hay argumentos, y todavía no hay ni siquiera lo que podemos jurídicamente llamar pruebas en materia penal para poder llegar a la convicción de que podría haber un presunto delito y precalificar delitos. Tiene que haber pruebas plenas de ello. Apenas si se puede, si se ha iniciado una investigación, apenas se puede decir, bueno, solamente hay una investigación y se debe tomar en cuenta desde el punto de vista jurídico de que esa investigación no puede ya arrojar, como lamentablemente lo ha señalado el fiscal general de la República y ya lo señala también esta decisión judicial, de que se habrían cometido delitos graves de carácter electoral y delitos comunes. Esto, en mi opinión, constituye una extralimitación de atribuciones de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que incluso se está pronunciando sobre aspectos que no están referidos propiamente a sus funciones. Usted ha sido muy claro en explicarle al país que no hay fundamentos penales en este caso. Ha dicho que el fiscal se ha extralimitado en sus funciones, y ahora quiero que hablemos de las razones políticas que pudiese haber detrás para que se lleve a cabo este tipo de investigación y para que se hable con tanta supuesta solidez de estos delitos. Sí, sin duda, en un análisis desde el punto de vista político, ya más allá de la argumentación jurídica que está en pleno desarrollo
y va a seguir en pleno desarrollo. Desde el punto de vista político, estas acciones, por una parte del Ministerio Público, a través de la investigación que ha realizado, la citación de los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, ministro Camero, el ingeniero Roberto Abdul y presidentes representantes de juntas regionales de la Comisión. Y por otra parte, con esta decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de suspender las fases de las elecciones primarias, lo que se está tratando es de socavar la legitimidad política que han tenido las primarias, la legitimidad constitucional que la tiene con validez y totalmente ajustada a la Constitución, de acuerdo al artículo 293, numeral 6, en esta elección primaria que se hizo el 22 de octubre, y socavar pues aquella legitimidad que más de 2,5 millones de venezolanos le han dado a una ciudadana candidata ahora a optar a la presidencia de la República, que es la ciudadana María Corina Machado. Es un intento por desconocer esa legitimidad que, más allá de lo que se haga por el lado del Ministerio Público, por el lado del Tribunal Supremo de Justicia, ya se ha ganado esa legitimidad dentro de la comunidad nacional y la comunidad internacional. Entonces, a estos intentos de judicializar o de criminalizar el proceso de primarias, hay que decir, bueno, son intentos. Se está tratando de hacer algo por esa parte al margen de la Constitución y la ley, en mi opinión, de acuerdo a lo que son las funciones propias del Fiscal General de la República y las funciones propias del Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral. Están actuando fuera del marco de la Constitución y la ley, pero no están alcanzando lo que quieren alcanzar o pretenden alcanzar, que es minar esa legitimidad, desmotivar al elector, que el elector sienta que no valió la pena ir o acudir a votar en esos procesos de las primarias, que el elector sienta que su lucha y su voluntariado fue en vano para aquellos que fueron voluntarios, que el elector sienta que entonces ahora no tenemos candidata electa por parte de la oposición, abanderada de la oposición, y ahí es donde cada ciudadano tiene que hacer su análisis interno y tener claro, informarse por supuesto, tener claro de que estos son, vamos a decir, medidas que se están tomando porque hay una reacción política y porque el oficialismo quizás nunca se esperaba que los resultados fueran esos. 2 millones más de votos hacia María Corina Machado. Uno de los puntos de honor para quienes decidieron salir a la calle a votar era el resguardo de la identidad y, por supuesto, de esa información que está allí en los cuadernos electorales. ¿Qué sigue para la Comisión Nacional de Primaria en el caso del presidente y la vicepresidenta? ¿Están obligados ellos a entregar material electoral? En lo absoluto, fíjense, de conformidad con la Constitución, hay algo que todos los venezolanos tenemos, que es el derecho a la privacidad de la data personal. La data personal, me refiero a la data que consta en registros, nombres, apellidos, números de cédula y especialmente nuestra firma, nuestra rúbrica, y el conocer o no si nosotros hemos participado en actos electorales. Yo, por ejemplo, no tengo problema públicamente de decir, yo participé, yo presenté mi cédula de identidad, verificaron que se correspondiera con los datos del registro electoral, que por cierto es un registro público, el registro electoral, y además suscribí un cuaderno de votación, coloqué mi rúbrica. Ahora, la sala electoral está solicitando esos cuadernos de votación, además que de mucha otra información sobre el proceso de primaria. Está solicitando expresamente esos cuadernos de votación. Y la Comisión Nacional de Primarias debe ampararse en el deber constitucional que tiene de proteger la data de los ciudadanos y no entregarlos a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y por el contrario, en protección de la data de precisamente los venezolanos, debe resguardarlos o debe suprimirlos, como lo hizo la Comisión Nacional de Primarias del año 2011-2012, todos recordaremos,
que en su momento aquella comisión presidida por la ciudadana Teresa Albáñez, frente a un intento por parte del oficialismo de obtener a través de medios judiciales de esos cuadernos de votación, tuvieron que suprimir eso, pero dejar todas las actas, las evidencias de que existieron, de que fueron contrastados, de que era un número, es decir, se levantó un acta de todo ello para dejar constancia de que por razones de protección constitucional e incluso a derechos de protección a la privacidad que están en tratados internacionales, pues no se entregan y se deben resguardar y a todo evento se deben suprimir para evitar que con ello se pretenda hacer alguna especie de lista, como la llamada tristemente célebre lista Tascón, que ha sido cuestionada y declarada violatoria de derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante si hablamos de escenarios ante la puerta de lo que se ha calificado por parte del oficialismo como un fraude cometido en la elección del domingo 22 de octubre? ¿Cuáles serían los escenarios, tanto para los miembros de la comisión como para María Corina Machado como tal, hablando un poco de que se ratificó su inhabilitación? Sí, en primer lugar yo creo que hay dos escenarios, el escenario desde el punto de vista jurídico, el escenario desde el punto de vista político, y en el escenario desde el punto de vista político se abren dos vertientes. En el escenario desde el punto de vista jurídico debe decirse que es necesario resaltar que en modo alguno debe la candidata proclamada, la candidata electa, María Corina Machado, debe entrar en consideraciones sobre estos procesos judiciales más allá de algunos pronunciamientos, algún apoyo a la Comisión Nacional de Primarias en la parte jurídica, estrictamente hablando. Allí deben ocuparse los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, como lo ha hecho el doctor Jesús María Casal, como lo ha hecho, por ejemplo, Mildred Camero, el ingeniero Roberto Abdul y los miembros, de ir a acudir a las autoridades, explicar lo conducente, explicar por qué las elecciones primarias fueron constitucionales, fueron legales, y igual deben, ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, atender este proceso, nombrar un equipo de abogados y ejercer la defensa en todo lo que es ese ámbito judicial que ahora se abre dentro de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, hacer la defensa correspondiente, suministrar aquello que se da a suministrar y no suministrar aquello que no se da a suministrar. En el ámbito político, que es el más importante o resaltante, lo que debería hacer María Corina Machado, ya una vez ganado el capital político, la legitimidad política, la legitimidad constitucional, ella debe seguir trabajando en labrar su candidatura, en seguir recorriendo el país, en seguir abonando en terreno de lo que son las voluntades de los ciudadanos, para que ya no sean solo 2,5 millones de venezolanos o más los que apoyan su candidatura, sino otros tantos venezolanos, aglutinar voluntades y seguir con su estrategia política, programa político y el desarrollo de una agenda para presentar su candidatura a nivel nacional e internacional. Incluso debe hacerlo tratando de hacer caso omiso a estas situaciones que debe atender la Comisión Nacional de Primaria. De manera que María Corina Machado debe dedicarse a lo suyo, que es al activismo político como candidata. Y luego la Comisión Nacional de Primaria, desde el punto de vista político, debe hablar con los negociadores de los representantes de la oposición que estuvieron en Barbados, debe establecer vasos comunicantes, lazos de comunicación con el oficialismo para que se cumpla el acuerdo de Barbados, el punto número 4 del acuerdo de Barbados y otros aspectos allí establecidos, y en particular el tema referido al levantamiento de las inhabilitaciones, que ya ha sido bastante reiterado lo que hemos dicho y lo que se ha dicho desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una decisión en septiembre de 2011, luego en otra decisión de noviembre de 2015 ha dicho que estas inhabilitaciones, en el caso de Venezuela,
impuestas por la Contraloría General de la República son violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los derechos a elegir y ser elegido, que también están reconocidos por la Constitución venezolana, y que incluso esa Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado venezolano no solamente dejar o abstenerse de emitir este tipo de inhabilitaciones, sino dejarlas sin efecto, y además ordenó que se derogara, que se eliminara, se suprimiera lo que es el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que es la que ha permitido realizar lamentablemente estas inhabilitaciones. Voy a compartir una pregunta que nos hacen por nuestro canal de YouTube. Nelson Peña dice, ¿es mera táctica dilatoria para sabotear el hecho de que María Corina Machado ganó? Y nos pregunta Nelson, ¿la suspensión es una medida precautelativa, es decir, suspende hasta resolver de fondo? Es correcto, la suspensión es una medida precautelativa, es una medida temporal, es una medida transitoria. Apenas se abre un proceso judicial, por eso ahora la Comisión Nacional de Primaria debe dedicarse a demostrar la legitimidad, constitucionalidad, legalidad de este proceso, a demostrar que no hay irregularidades electorales, no hubo irregularidades de tipo administrativo electoral, que no hubo la comisión de delitos, y debe hacerlo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y ante lo que es propiamente dicho el Ministerio Público, de manera que esto es una situación, repetimos, temporal, es una situación que en modo alguno puede tomarse o debe asumirse como algo definitivo. No podemos hablar de que se ha declarado la nulidad de las primarias, no podemos hablar de que se ha declarado la nulidad de la proclamación de María Corina Machado como candidata abanderada de la oposición para optar a la presidencia de la República en el año 2024. Esto es simplemente un trámite que ha iniciado y un trámite que la comisión se debe ocupar desde el punto de vista jurídico, y ya a nivel internacional, sí, reitero, la Comisión Nacional de Primarias tiene que tener una agenda que incluya todo lo referente al cumplimiento del Acuerdo de Barbados y la presentación y rendición de cuentas incluso ante la comunidad nacional e internacional de todo lo que se fue su gestión, para demostrar que no solamente María Corina Machado tiene legitimidad política, sino que también lo tenía legitimidad constitucional y política la comisión para realizar esos procesos y generar confianza venezolano y en la comunidad internacional, que está pendiente y está apoyando un proceso de transición política en Venezuela en el que pueda haber alternancia en el poder de cara a las elecciones 2024. Justamente amanecimos con esa noticia de que la Unión Europea estaba estudiando su relación con Venezuela y sobre todo con algunos funcionarios del país en cuanto a levantar o no algún tipo de sanciones. Igualmente el gobierno de los Estados Unidos hacía esta petición, pidió respetar el compromiso asumido en Barbados y reiteró que en caso contrario tomará medidas. Bajo esta perspectiva de los acuerdos en Barbados y bajo lo que ha ocurrido con estos supuestos delitos que establece el TSJ en Venezuela, ¿usted cree que puede haber un paso atrás en estas medidas? Debería haber un paso atrás, porque primero no es lo pactado en Barbados. Aquí hay un abierto incumplimiento por parte del Estado venezolano a través del Ministerio Público, a través del Tribunal Supremo de Justicia, del pacto y el acuerdo en Barbados. Además, ha habido declaraciones de dirigentes oficiales del gobierno, del oficialismo, que ya prácticamente se han desmarcado del acuerdo de Barbados, y precisamente ese acuerdo es muy importante, tiene unos garantes y unos facilitadores, varios estados garantes y facilitadores que han coauspiciado ese acuerdo. Ellos son los llamados como garantes, precisamente, por eso están allí, por eso hacen el acompañamiento, a llamar la atención, a llamar a las partes, a llamar a reunión, a llamar a consultas, a reunir a las partes y llamarles la atención y decirles, ustedes se comprometieron a esto
este fue el pacto, estas fueron las condiciones y sobre esta base ustedes tienen que adoptar las medidas para que cese esta judicialización de las primarias, esta criminalización del proceso de primarias y sobre todo cese esa medida inconstitucional, violatoria de derechos humanos, de, entre comillas, inhabilitación que se quiere seguir manteniendo sobre la ciudadana María Corina Machado, reconociéndose su legitimidad política y permitiéndole simplemente ser candidata abanderada de la oposición para medirse en la contienda electoral del año 2024, que ya pues los venezolanos decidirán si votan por el oficialismo o votan por la abanderada de la oposición para que se haga de manera auténtica, elecciones auténticas, libres, democráticas y que tengan acompañamiento de observación internacional. Gracias por este análisis que nos permite despejar tantas dudas en esta materia, usted que es experto en el tema constitucional. Feliz día y será hasta un próximo encuentro. Gracias a ustedes, saludos a la audiencia. Feliz día. Era José Vicente Haro, abogado constitucionalista, hablando el día de hoy sobre esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a lo que fueron las primarias de la oposición.